presentar frente a ustedes un punto de vista particular respecto a la situación que está atravesando actualmente Israel, respecto a este secuestro tan especial, y después dar lugar a las preguntas, a las dudas, a las inquietudes que obviamente ustedes tengan. Hace 14 días atrás, casi exactamente hoy, jueves a la noche, comenzaba el Mundial de Fútbol y comenzaba la algarabía mundial por la pelota y el destino acerca de la Argentina, dónde va a llegar y no. Pasaba desapercibida un hecho dramático, trágico, uno más de los tantos que hay en Medio Oriente, que es este caso del secuestro de estos tres jóvenes, este grave secuestro de estos tres jóvenes israelíes, mientras volvían a sus casas en Israel, estaban en Israel en los territorios, pero volvían a sus casas en distintos lugares de Israel para pasar Shabbat en su familia, como se estila en general en Israel, los días jueves, salir de la Yeshivot, y haciendo lo que no había que hacer, pero no había otra posibilidad que hacerlo, porque el camino es un poco desolado y los servicios de micro son bastante discontinuos, para aquellos que conozcan Israel lo saben perfectamente bien. Hicieron dedo o autostop, y esto fue lo último que básicamente se sabe de ellos tres, ya que un cuarto compañero pudo hacer dedo antes y tomó un auto y pudo salvar su destino, salvar su vida y irse a su casa con tranquilidad. Ahora la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué ahora? Es decir, ¿cuál es el contexto? Hemos visto un video que nos explica, muy cortito, de la Fuerza de Defensa de Israel, que nos explica que en el último año y medio el Servicio de Inteligencia Interno de Israel, el Shabak, desbarató 64 intentos de secuestro, lo cual es algo altamente significativo, importante, y demuestra el alto grado de eficiencia respecto a lo que es la prevención y en materia de seguridad a la que está acostumbrado el ciudadano israelí en este tipo de conflictos. ¿Por qué ahora? ¿Por qué esto está dando el resultado aparentemente deseado por estos grupos terroristas? No podemos dejar de lado de entender un poco el contexto político en que se da este secuestro, este triple secuestro. Por un lado hay un enfriamiento notable, notorio y conocido de las negociaciones entre palestinos e israelíes que después de 9 meses no han conducido a un camino que teóricamente los norteamericanos querían que conduzca definitivamente a un encauzamiento del conflicto palestino-israelí y la probable creación de un Estado palestino al lado de Israel, con límites seguros para Israel y discusión de los otros grandes temas que están de por medio, colonias, Jerusalén, agua, etcétera, derecho al retorno palestino, etcétera, etcétera. Estas negociaciones desencarrilaron, fracasaron, y una de las consecuencias directas de este desencarrilamiento de las negociaciones tuvo que ver con el hecho de que dos sectores poco conciliables del mundo palestino, como es el Hamas islámico, que es una organización abiertamente terrorista, que proclama abiertamente, sin disímulos, la destrucción del Estado de Israel y que llama Palestina librada a toda la tierra de Israel, no solamente a Judea, Samaria, Jerusalén, Shomron, toda la zona específica. Y el otro sector, la Autoridad Nacional Palestina, más legitimado ante la calle, ante la comunidad internacional y vocero, interlocutor de Israel en distintas discusiones. Es decir, esto llevó a un gobierno de unidad nacional que nadie terminó de entender cómo estos dos factores pueden unirse, teniendo en cuenta que en el año 2006-2007 el Hamas islámico masacró a no pocos miembros de la Autoridad Nacional Palestina, la Franja de Gaza, apoderándose en forma unilateral de la Franja de Gaza con el resultado consabido que ya nosotros conocemos. Es decir, hubo dos conflictos militares abiertos entre Israel y el Hamas islámico en la Franja de Gaza, tanto en el 2008-2009, principio del 2009, y en el 2012, ya más recientemente, por la agresividad, la belicosidad, la molestia, el constante bombardeo misilístico, que ya es historia conocida y no quiero repetir. El otro factor que influye, creo yo, para que se produzca este hecho, tiene que ver con en que el Medio Oriente, no podemos hablar solamente de Israel en general, el Medio Oriente está viviendo un estado de efervescencia, de convulsión, un poco de esta mal llamada primavera árabe, que ya a esta altura del partido, cuando se inició en el 2011, ya podríamos llamar invierno árabe, más que primavera por sus escasos resultados en materia democrática. Solamente Túnez es un país abiertamente democrático, intenta serlo, más allá del resto de los países árabes, en donde hay distintos tipos de conflictos y de guerras civiles declaradas. Hay una efervescencia islámica en la región que se extiende por África, llega hasta Turquía y se extiende prácticamente hasta Afganistán. Quiere decir que hay una convulsión que afecta a casi 1.400 millones de musulmanes, entre ellos casi 400 millones de árabes,
que en distintas ramas están involucrados en una guerra interreligiosa que tiene distintos frentes de batalla. En algún momento fue el Líbano, en este momento es Siria, en este momento es Irak, con los sucesos de acción de público conocimiento que ustedes están conociendo también. En otros momentos, y aunque continúa, es también Afganistán y Pakistán, y un estado como el iraní que está en el medio y que es motor de no pocos conflictos, obviamente, en la región. A este hecho hay que sumarle la situación interna en Israel, en donde el reclamo último del Hamas islámico ha sido por la liberación que Israel tiene que hacer de lo que se van a llamar prisioneros administrativos, es decir, prisioneros que Israel ha tomado, acusados de distintos tipos de acciones y que están en un proceso judicial aún no comenzado. Están en una especie de prisión preventiva, como podremos llamarlo aquí, hasta la recopilación de pruebas y poder llevarlos a juicio y ver si hay una condena o realmente librarlos. Estos 4 hechos han generado de una forma u otra que pudiera materializarse esta situación. Ahora, ¿por qué el secuestro ha resultado exitoso, entre comillas, hasta el momento, hasta el día de hoy? ¿Y qué características distintivas tiene esencialmente con el secuestro del soldado Gilad Shalit, ya de hace 5 años atrás, liberado? En primer lugar, inicialmente, a contramarcha de lo que el Hamas tradicionalmente hace, nadie se atribuyó inicialmente el secuestro. Hasta el día de hoy no tenemos de parte del Hamas islámico una atribución. Sí tenemos lo que hay siempre, una pontificación de los secuestradores, una exaltación exagerada, criminal, del hecho criminal en sí visto como una gesta heroica y libertadora, para congraciarse con ciertos sectores de la izquierda mundial, anti-israelíes, y evidentemente esto sí lo conocemos y lo vemos y ha sido dicho claramente, pero no hay una atribución abierta del Hamas por esto, quizá por temor a represalias israelíes en forma directa. Esta no atribución también puede significar otra cuestión aún más delicada. Más delicada puede significar que dentro del Hamas, que después vamos a hablar un poco más de esta organización, es una estructura muy heterogénea, muy compleja, hay muchas células operativas y probablemente los muchachos hayan sido secuestrados por alguna célula operativa más eficiente, entre comillas, que otras células anteriores o con mayor preparación y que evidentemente trata de no reclamar, pasar lo más posible desapercibida, lesionar la identidad interna de Israel, volver a generar discusiones acerca de si hay que liberar, no hay que liberar prisioneros, es decir, ahondar una herida que todavía está latente en Israel desde la liberación de Gilad Shalit, y ustedes recordarán las discusiones que hubo acerca de si era legítimo o no liberar a 1027 prisioneros, muchos de ellos terroristas palestinos, a cambio de un soldado israelí. La decisión del gobierno de Netanyahu fue finalmente que sí, y hoy en día nadie puede decir que se debe lamentar o no lamentar, pero ya hay consecuencias directas de esta decisión. En el marco de los operativos que Israel hizo en los territorios, ha sido detenido una de las personas que ha sido liberado en el marco del canje por Gilad Shalit, que es responsable del asesinato de un alto oficial de inteligencia israelí en vísperas de Pesach de este mismo año, de apellido Mizrahi, y que evidentemente está responsabilizado y acusado de este hecho de sangre. Esto ya de por sí vuelve a retrotraer en esta atmósfera si se puede o no cambiar, si se debe o no canjear, o hasta dónde es posible hacer lo que le llama Pidyon Shuim, el rescate de cautivos, algo que a lo largo de toda la historia judía juega un rol tan significativo, pero que ahora en el Estado de Israel toma una significación realmente mayor. En un principio, la no exigencia del Hamas islámico hizo presumir lo peor, es decir, los soldados de Dios, los Talmidei Yeshiva, fueron secuestrados para ser asesinados. De hecho, hemos visto el video de que en otras oportunidades 4 o 5 soldados israelíes fueron inmediatamente asesinados, no hubo intento de canje en la mayor parte de ellos, y por lo tanto el temor era que pudiera presagiarse ese tipo de situaciones. Hoy todo indica que, felizmente hasta ahora esto no ha sido así, no está comprobado por lo menos, y espero que no se pueda comprobar y que no haya sucedido, bajo todo punto de vista, pero no despeja las dudas alrededor que hay de esta situación. El secuestro para el Hamas islámico, más que nada, es un arma de impacto extorsiva y de impacto propagandístico, no hacia afuera.
En el mundo occidental que nosotros vivimos, el secuestro es un acto criminal, vulgar, de lo más miserable. No hace falta decir en este país que ha atravesado la situación de la dictadura militar lo que implicó el secuestro y la desaparición de personas. No hace falta explicarlo. El secuestro es simplemente la desaparición, el no está más. O como decía una de las tres madres en Naciones Unidas, en el Comité justamente de Derechos Humanos, que dijo qué responsabilidad tenían 3 chicos que volvían de la escuela y de repente ya no pudieron volver más a sus hogares. Si el mundo puede permitirse este tipo de cuestión ante el silencio general del Comité de Naciones Unidas. Por lo tanto, en primer lugar, al no haber reclamo de liberación de prisioneros cautivos, podemos atribuir que el secuestro tiene la intencionalidad claramente extorsiva de lesionar la integridad interna del Estado de Israel y de reabrir discusiones que están latentes en Israel respecto a negociar o no negociar con los propios palestinos. Quiero recordar, hay una larguísima historia que no tenemos tiempo aquí de recordarla, pero quiero recordar solamente un solo hecho que los memoriosos de ustedes recordarán. En el año 1985, luego de la guerra del Líbano, Israel canjeó a 3 soldados israelíes con vida por 1.100 y pico de palestinos y miembros de Hezbollah con vida, solo para rescatar a estos 3 soldados. Esto también dio en su momento lugar a muchas conjeturas y a muchas cuestiones, y todo el tema de la extorsión y el secuestro no es nuevo y está latente en Israel, y hay puntos de vista muy encontrados, muy difíciles, debates de ética muy complicados que la sociedad hoy también se está haciendo cargo de este tipo de cuestión. En verdad, como el secuestro de Gilad Shalit les dio resultado, porque en definitiva mantuvieron secuestrado a un soldado durante 5 años en la Franja de Gaza, probablemente trasladándolo día y día de un lugar a otro, sin que las propias autoridades israelíes puedan detectarlo. Si lo detectaron no lograron liberarlo, les dio un resultado en cuanto al reclamo y en cuanto a la liberación de 1027 terroristas palestinos. Pero acá hay un agravante. En primer lugar, se trata de 3 israelíes, en segundo lugar, se trata de 3 civiles, en tercer lugar, se trata de 3 chicos muy jóvenes, y en cuarto lugar, que no podemos dejar de pensar, Gilad Shalit fue secuestrado en la cercanía de la Franja de Gaza y llevado a la Franja de Gaza, que es un territorio que ya estaba vasta y densamente poblado de palestinos, y era como buscar una aguja en un pajar. Pero Yehuda y Shomron, que es la zona de Judea y Samaria, donde están viviendo 400.000 colonos israelíes, donde hay miles de soldados israelíes y donde hay 2,5 millones más de palestinos, es una zona que esencialmente hay un fuerte control israelí y donde la información y la inteligencia de Israel fluye mucho mayor, y la colaboración con la Autoridad Nacional Palestina fue buena, por lo menos hasta el momento, en materia de tratar de frenar atentados terroristas o este tipo de cuestiones. Por lo tanto, el hecho de que haya sido realizado este secuestro en pleno territorio israelí, en lo que se denomina, de acuerdo a los acuerdos de Oslo, en el sector C, es decir, bajo control netamente israelí, nos está marcando una osadía, un atrevimiento, una capacidad operativa preocupante, de parte por lo menos de este grupo o de esta célula del Hamas islámico, 2 de cuyos miembros han sido identificados el día de ayer y hoy han sido dadas públicas a conocer sus fotos. No significa que estén detenidos, pero 2 han sido ya identificados por Israel. El mundo pedía algunas pruebas de que era el Hamas, y Israel ofreció el nombre de estos 2 hombres que tienen antecedentes y que han sido liberados, uno en el 2010 y otro en el 2012, por distintos motivos o distintas atribuciones de actos o acciones de corte netamente terrorista. Pero independientemente de lo estratégico, los terroristas palestinos tienen aquí objetivos políticos. Un objetivo político es tratar de debilitar a Mahmoud Abbas, es decir, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina. Con él se han reunido, con él se han unido, con él han vuelto a reincorporarse al gobierno después de 7 años de distanciamiento, pero quieren demostrar que tienen más fuerza en la calle palestina. Obviamente todavía no han habido elecciones para el gobierno palestino en formación, que deberían haber el mes de septiembre, pero esto es clavarle un puñal por la espalda a Mahmoud Abbas, que siempre buscó un camino de mayor pacificación. De hecho, esto fue admitido por el propio Abbas, que dijo que el secuestro de los 3 jóvenes israelíes le hace un daño muy grave a la causa de la unificación palestina, y Benjamín Netanyahu aplaudió justamente las palabras de Abbas. Curiosamente, la primera vez que ambos coinciden en algo tan claro y que pueden reunirse y de alguna manera proclamar lo lesivo básicamente de este secuestro. El segundo punto lo mencioné, que es tensionar y generar un debate interno en Israel
para hacer algo corrosivo, para demostrar que Hamás tiene la iniciativa. El tercer aspecto que pueden buscar aquí los terroristas es generar una represalia y una respuesta israelí inconmensurable, es decir, de alta exposición, bombardeos, ataques masivos, requisas masivas, descontrol de soldados israelíes en las requisas, y de esta manera irritar a los palestinos y desatar una tercera intifada, que es el objetivo también buscado por el Hamás islámico. Felizmente la reacción israelí ha sido de contención, por lo tanto los operativos israelíes han sido operativos puntuales en lo que tiene que ver con tratar de, obviamente, de buscar en un primer lugar a los chicos y tratar de traerlos a casa. Es decir, que reiniciar el conflicto palestino-israelí pareciera estar en el orden del día de los propios secuestradores apelando a esta arma. En quinto lugar, tratar de decir también y de comentar que ustedes tienen que recordar básicamente una cuestión que es muy importante. En 2001, cuando estalló la intifada de El Aqsa, como llaman ellos, a Jerusalén, una de las características salientes de esa intifada, que ya de hecho ya lo habíamos notado antes del año 1994, es que los palestinos apelaron a los hombres bomba, a los suicidas, a los terroristas que en nombre de Alá se inmolaban para cumplir el objetivo, es decir, transformarse en shihab, en mártires de la causa islámica. Esto fue desbaratado por Israel después de varios años con la construcción de la llamada cerca de seguridad, en mal llamado muro, solamente muro en un 3% de su recorrido, y una alambrada de seguridad que neutralizó prácticamente en un 100% las posibilidades de paso de terroristas suicidas de un lado para el otro. Hubo intentos, pero han fracasado. Se les quitó un arma importante de combate, el suicidio, el martirologio. Para la cultura musulmana islámica el martirologio es un valor muy importante, para nosotros es un antivalor, para ellos es un valor y es importante entender la mentalidad de quien está del otro lado. Por el otro lado también los palestinos fracasaron, el Hamás islámico en especial, en toda su guerra misilística contra el Estado de Israel. Han arrojado varias decenas de miles de misiles contra Israel y el operativo israelí, cúpula de hierro, defensiva, todo el sistema logístico israelí, informático y de control misilístico ha logrado derribar gran cantidad de misiles, minimizar otros y otros por su propia imprecisión fueron mal disparados y el daño causado sobre Israel ha sido mínimo, más allá del daño y el impacto psicológico, obviamente, que eso es muy difícil de mesurar y difícil de poder realmente medir. Al carecer de estas dos armas tan importantes para ellos, ya que la Franja de Gaza quedó literalmente cerrada y bloqueada, recuerden ustedes el 2010, el intento del Navi Marmara, la nave turca de entrar a la Franja de Gaza abortado por los israelíes, y el control que Israel ejerce sobre la Franja de Gaza, sumado a que en Egipto también ha habido un cambio de gobierno y que es positivo para los intereses de Israel y negativo para los intereses del Hamás islámico y la Hermandad Islámica, que es su brazo fundador, evidentemente entonces el Hamás se siente arrinconado y cree que tiene que tomar la iniciativa. Y vuelve al tema del secuestro con todo lo que esto implica. ¿Cuáles son los objetivos israelíes, en realidad? En primer lugar, por supuesto, liberar a los 3 chicos con vida, devolverlos a casa como realmente corresponde, por más difícil que esto esté resultando, porque todos estamos bastante sorprendidos acerca de que un Estado como Israel, que ha hecho gala de una inteligencia militar de primer nivel y que ha logrado desbaratar acciones terroristas en marcha, como se suele decir, no logre tener indicios claros, concretos, de dónde pueden estar estos chicos, aunque el círculo se va cerrando alrededor de la ciudad de Hebrón, como lugar en donde podrían estar escondidos, no escondidos, sino secuestrados y obviamente retenidos por distintos grupos. El temor de Israel en este caso también, no solamente es lo que puede implicar entrar a Hebrón, que ya se ha entrado, sino también el hecho y la presunción, casi con certeza, de que los 3 chicos están en 3 lugares diferentes. Es decir, han sido separados, esta es la probabilidad más certera que tiene el ejército, con lo cual, obviamente, en el caso de la detección de los lugares donde están, dificultaría los operativos de secuestro, de rescate y de poder sacarlos y salvarlos con vida. Es una presunción, ojalá esté equivocada, pero es algo que el ejército israelí, en el marco de sus planes, prevé o indica, o la lógica terrorista indica, que estos chicos están en 3 lugares diferentes, en 3 escondites distintos, para así abortar cualquier intento israelí, porque obviamente le iba a ser mucho más difícil a Israel en la Franja de Gaza, que fue devuelta a los palestinos,
donde no había israelíes, pero aquí en Judea y Samaria, que hay israelíes y que hay fuerzas de seguridad israelíes que se mueven con total naturalidad, podría ser más fácil intentar operativos de rescate localizados los lugares donde estos se encuentran. El segundo aspecto, que no es menor, Israel también lo ha aceptado, es que aprovechando la búsqueda de estos 3 jóvenes, Israel entendió que hay que aprovechar para limpiar, hay que sacar la basura afuera, para decirlo más vulgarmente, más comúnmente. Israel está desarmando la infraestructura civil del Hamas islámico, o cívico-militar. Digo cívico-militar porque cuando se entra a una casa, soldados israelíes, y buscan debajo de la cama y encuentran que hay una bolsa de juguetes donde los chicos guardan sus juguetes, y cuando vacían la bolsa de juguetes se dan cuenta que hay explosivos, granadas, ametralladoras, los juguetes dejaron de ser juguetes. Entonces, evidentemente, en el marco de toda esta estructura, donde no se diferencia entre población civil y acciones armadas o beligerantes, es donde Israel ha decidido dar un golpe contundente a toda la infraestructura que permite sostener económicamente al Hamas en los territorios, donde le es más difícil a Irán poder acercar dinero, a diferencia de la Franja de Gaza o armamento, y de esta manera se logran 2 cosas. Por un lado, fortalecer a Mahmoud Abbas, que aparece como debilitado en este momento, y por otro lado, frenar, neutralizar esta escalada islamista en todo el Medio Oriente que estamos viviendo y que puede amenazar a Jordania también y extenderse a otras regiones. Hasta ahora Israel ha estado afuera de todo lo que es esta llamada primavera árabe y no hemos tenido indicios de que los palestinos intenten su primavera, especialmente porque Judea y Samaria viven mucho mejor que en otros países árabes en este tipo de condiciones. Por otro lado, y por último, y antes de dar lugar a preguntas, inquietudes de ustedes, quisiera decir 2 o 3 conceptos acerca de qué es en lo esencial el Hamas islámico, o qué hablamos cuando hablamos del Hamas islámico como organización terrorista de por sí. Pongamos los adjetivos adecuados y no busquemos los eufemismos que puede buscar Luis de Lía o algunos otros tantos simpatizantes de las causas nacionales y populares, entre comillas, para tratar de defender estas acciones criminales que son repudiables. El Hamas islámico fue fundado en 1987 por Ahmed Yassin, el famoso jeque Ahmed Yassin, que Israel eliminó ya hace varios años atrás, muy tardíamente, porque ha sido responsable de la muerte de 300 israelíes en diversos ataques suicidas y atentados, que ustedes, algunos de ellos recordarán, contra ómnibus, colectivos, hoteles, ser de pesa en algunas ciudades, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, el Hamas islámico ideológicamente se reconoce apegado a una organización poco conocida en el mundo occidental, que es la Hermandad Musulmana, que está presente en Egipto con mucha fuerza y que fue reprimida ahora por el gobierno egipcio que tomó el poder hace pocos días atrás, y que en verdad esta organización llamada Hermandad Musulmana, fundada por Mohamed al-Banna en 1928, en Siria y trasladada a Egipto después, tenían como objetivo primigenio, fíjense qué año estoy hablando, 1928, cuando el Estado de Israel todavía no existía y el sionismo recién empezaba a fundar las colonias judías en Israel. Ya en 1928 no solamente tenía un mensaje fuertemente antisionista y antijudío, sino también tenía un mensaje fuertemente antioccidental. Es decir, toda la presencia de Occidente en el mundo árabe musulmán es molesta. Y acá es donde tenemos que entender un poco el concepto ideológico del Hamas islámico. Cualquiera que lea la carta fundacional del Hamas islámico, está en internet, lo pueden buscar en Google, Yahoo, en cualquiera de los buscadores, poniendo carta fundacional del Hamas islámico, la van a encontrar en español también. Van a ver que el punto 7 de la carta fundacional habla lisa, llana y explícitamente acerca de que el objetivo principal del Hamas islámico es la eliminación de este ente sionista llamado Israel y la liberación de Palestina. Y ellos llaman Palestina no solo Judea y Samaria, Jerusalén, Hebrón, sino que Palestina es todo lo que hoy consideramos la tierra de Israel, Tel Aviv, Haifa, Eilat, etcétera, etcétera. Todo es Palestina. Y la creación de allí de un Estado palestino islámico. Así como hay otros estados islámicos, Afganistán, Pakistán, Sudán, Somalia, Irán, etcétera, etcétera, la creación de un Estado palestino islámico de carácter sunita. Y aquí hay que entender otra cuestión que nos puede servir a ayudar a comprender un poco el mundo árabe musulmán, es que el mundo árabe musulmán hoy está en una guerra interna, interreligiosa, que es entre sunitas y chiitas. De cada 100 musulmanes árabes,
80-85 de ellos son musulmanes sunitas y el 15% restante son chiitas. Solamente, no voy a andar en detalles teológicos respecto a las diferencias, pero solamente para recalcar algún punto claro es que los chiitas son apoyados por Irán, con N, ya que Irán es el país que tiene población chiita en su mayoría. Y para desgracia de Israel, los chiitas se ubican en el sur del Líbano, donde está el Hezbollah, con lo cual es un dolor de cabeza, y también están asociados a una rama muy pequeña dentro del Islam, que son los llamados sectores alawitas, que es la línea que gobierna Siria hasta el día de hoy y que está desarrollando una guerra salvaje y cruel contra la mayoría sunita, de manera tal que el Hamas islámico es sunita. Pero a diferencia de otros grupos sunitas, como los que luchan en Siria e Irak, que luchan para formar una especie de califato sunita que nos recuerde los tiempos gloriosos, entre comillas, de Mahoma, el Hamas islámico tiene una causa nacional. Su causa nacional, en primer lugar, es la creación de un Estado palestino islámico en la tierra de Israel. Después se verá cómo se sigue. Pero en primer lugar es esto, y por lo tanto no aceptan desviaciones a este objetivo. Es por eso que no vamos a escuchar, por lo menos hasta el momento, y ojalá que así se mantenga, que no vamos a escuchar que haya atentados del Hamas islámico por fuera de Israel, en otros lugares, contra comunidades judías del mundo. Sí lo vamos a escuchar de los chiitas, porque provienen de un apoyo iraní fuertemente ideológico, y por eso el atentado contra la embajada, contra la AMIA, fallidos atentados en Tailandia, en Georgia, en la India, ¿sí? El ataque de una forma u otra al Beit Jabad en 2008 en Bombay, también fue de origen, obviamente, de estas agrupaciones que son muy cercanas a Al-Qaeda, a la red islámica extrema, y por lo tanto el Hamas está más alejado de esta forma de pensar y se concentra únicamente en este tipo de cuestión. El punto grave de ellos es que el reclutamiento de dinero, la recolección de dinero, al no poder provenir de Irán, que tiene dificultades para transferir fondos por los controles internacionales que hay, el dinero ellos lo juntan de algunos magnates árabes ricos que los apoyan. Arabia Saudita los ha ayudado, hoy en día mucho menos, pero los ha ayudado en su momento, y obviamente apelan a la calidad de los palestinos en la diáspora. Hay grandes comunidades palestinas en Uruguay, en Brasil y en Chile, cercanas a nosotros, y de ellas también han obtenido dinero, seamos sinceros. Así como nosotros mismos, como judíos, aportamos a Campaña Unida, Kuja, Keren Ayesov, o aportamos al Keren Kayem de Israel para causas nobles, ellos entienden como causa noble reclutar dinero entre la diáspora palestina para seguir combatiendo al Estado judío y poder sostener económicamente a la familia de los shihabs, es decir, de aquellos terroristas suicidas que son manipulados, preparados para inmolarse y demás. Hay que decir también del Hamas que tiene aspectos morbosos en lo que tiene que ver con los aspectos de la preparación de sus terroristas suicidas. Por ejemplo, es básicamente conocido que para acostumbrarlos a la idea de que la muerte puede llegar a ser oscuridad en un principio, se los entierra vivos. Se los entierra vivos con conexión con oxígeno hacia la superficie, y en aquellos que puedan aguantar más tiempo bajo la superficie, respirando sin tener sensaciones claustrofóbicas, esos están más predispuestos o preparados mentalmente para poder inmolarse delante de cualquier checkpoint o cualquier lugar de control israelí y demás. Esto está comprobado, ha sido filmado esencialmente, y es parte de la formación, digamos, terrorista que realmente han tenido. Y el último punto que quiero decir, para que también se entienda, que tiene que ver con el tema del secuestro como arma. Porque a nosotros, insisto, en Occidente esto nos resulta realmente repudiable, vergonzoso, un acto criminal y cobarde. Pero para las líneas islámicas más fundamentalistas, el secuestro es una arma válida, porque Mahoma lo utilizaba. Las fuerzas mahometanas que salieron a conquistar el mundo luego de la muerte de Mahoma validaron no solamente el decapitamiento de los opositores y la guerra santa contra aquellos que eran opositores, los grupos paganos y demás, sino también que validaron el secuestro como un medio y como un instrumento para poder obtener objetivos políticos y militares. Por eso es que el Hamas islámico repite y no siente ningún cargo de conciencia a la hora de secuestrar, ni siente que tenga que ser maldecido por el resto del mundo por los secuestros,
porque para ellos es una práctica político-religiosa activa y que es parte de su formación obviamente tradicional que ellos reciben y por eso es que la aplican. También es cierto en verdad que dentro de las reglas islámicas del secuestro está el trato benigno a los prisioneros mientras están en manos de ellos. El caso de Gilad Shalit, lo hemos visto que más allá de 5 años de estar aislado de su familia y demás, el trato físico general fue aceptablemente bueno, reconocido por Gilad Shalit. Pero nada indica que, como ya hemos visto, se pueda pasar también a la muerte de las personas secuestradas si realmente estas no son efectivas. En lo que tiene que ver con el futuro cercano, obviamente la profecía terminó hace mucho tiempo en el pueblo de Israel, no soy profeta, lo Naví Anoji, lo Ben Naví Anoji, como decía que lo vamos, no soy ni profeta ni hijo de profeta, pero realmente aquí lo que tenemos que entender es que yo creo que Israel va a encontrar a los 3 jóvenes, creo que, y deseo, quizás se confluyen en mí los deseos positivos que tengo de que esto así suceda y que pueda rescatarlos con vida y llevarlos al seno de su propia familia lo antes posible con la ayuda de Dios, y que realmente nosotros desde aquí, desde la diáspora, desde la lejana diáspora, nuestro corazón tiene que estar en Israel. Am Echad, Lev Echad, un solo pueblo, un solo corazón, y así como el monte Sinaí al momento de recibir la Torá no éramos 12 tribus, sino una sola tribu unida, prácticamente unificada como un solo pueblo, también en esto, en Israel y en la diáspora, hay que dejar de lado si uno es ortodoxo o es menos ortodoxo, si uno es de Chabad, si uno no es de Chabad, si uno es reformista, si uno es conservador, si uno es laico o si uno es menos tradicionalista. Aquí está en juego el destino no solamente de 3 muchachos judíos, sino el futuro de otros posibles muchachos que puedan ser secuestrados si Israel no resuelve positivamente esta cuestión, este desafío, esta lucha tan cruel que se ha desatado. Y como dice el libro de Shmuel, del profeta Shmuel, Netzach Israel lo Ishaker, la eternidad del pueblo de Israel no defraudará. Vamos a tener buenas noticias, si Dios quiere, de todo esto. Nada nos borra, obviamente, la sensación de angustia que tenemos en nuestros corazones, y de aquí lo que podemos hacer es unificarnos con Israel, hacer Teilim, rezar, pedir con Kavaná, para que realmente esto se resuelva lo más rápidamente posible, y aquellos que han osado realmente lastimar, herir a miembros del pueblo elegido, a miembros de nuestro pueblo, sean castigados con todo el peso, con todo el rigor de la ley, para que este tipo de acciones no vuelvan nunca más a repetir.